Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Los que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor, Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros de divinal dulzor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Oh rara caridad y real fineza, oh dulce memorial, Dios está aquí con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divinal. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Continuar. Ay, perdón, es que aquí se me... Voy a continuar con la lectura santa y para eso yo voy a recordar que voy a apagar los micrófonos, ojalá, para que así podamos oír, y les pido el favor a alguien que de pronto tenga el micrófono abierto, que lo apague para poder escuchar todo lo que vamos a compartir ahora. Bien, entonces tenemos para esta noche un programa. Ay, perdón, tico, a ver qué dice.
es el horario para esta noche. Bueno, hemos tenido el canto. Voy a iniciar con la oración del manual del adorador. Tomamos en la página 235 y iniciamos invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Ven, Creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción, tú generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre. Danos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo, que un día resucitó de entre los muertos, y a feliz Consolador de siglos, en la eterna sucesión. Amén. Los apóstoles hablaban en varias lenguas de las maravillas de Dios. Oh Dios, que con claridad del Espíritu Santo iluminaste los corazones de los fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar siempre sus consuelos inefables por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos los que se están uniendo a esta reunión del refugio de los adoradores para poder meditar la reflexión, en primer lugar, del Evangelio del domingo, y luego, con la participación del Padre René, vamos a tener el conocimiento de cómo seguir manejando el manual del adorador para las vigilias de la adoración. Empiezo con esta parte del Evangelio del próximo domingo. Pero es importante saber lo siguiente, que para el próximo domingo deberíamos tener nosotros el domingo tercero, el tiempo ordinario. Pero, como coincide con el 2 de febrero, siempre la Iglesia ha tenido como algo muy importante la fiesta de la presentación del Señor. El domingo es un día destinado al Señor, eso es cierto, pero esta fiesta es tan importante que por eso reemplaza esta fiesta a la celebración dominical propiamente. Esta fiesta, como se tiene domingo, se tiene con las lecturas de un domingo. Y la lectura de un domingo siempre hay una lectura del Antiguo Testamento, normalmente una carta de uno de los apóstoles del Nuevo Testamento y el Evangelio. Es decir, que hay 3 lecturas, a diferencia de entre semana que son solo 2 lecturas. Es bueno recordar que si esta fiesta, la presentación del Señor, no fuera domingo, entonces solamente se tienen 2 lecturas. Es bueno recordar también que el Evangelio es tomado de San Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40. Es el Evangelio que nos narra lo que fue la presentación por parte de San José y la Santísima Virgen María del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Es bueno también saber que allí
aparecen dos personajes más, dos ancianos. Y el Evangelio termina con una frase muy importante, que es la que tenemos debajo de esta diapositiva: cómo el niño crecía y se fortalecía. Esto es en el aspecto humano, llenándose de sabiduría en cuanto a la inteligencia, y la gracia de Dios estaba sobre él, es decir, la vida espiritual, la comunión con Dios. Bien, vamos a leer este evangelio correspondiente al domingo próximo. Y el evangelio dice lo siguiente: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que dice en la ley del Señor. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar, según tu palabra, a tu siervo que vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido, y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayuno y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, yo quiero que volvamos sobre el texto que acabamos de escuchar. Este texto de la presentación del niño Jesús en el templo, que vamos a leer en esta fiesta del próximo domingo, es un texto que también es para celebrar la jornada de la vida consagrada. La iglesia ya hace muchos años que está celebrando a los religiosos, todos los de la vida consagrada, que es una serie de grupos de diferentes personas que han consagrado su vida a Dios, como religiosos, como laicos, pero son personas que están totalmente entregadas al Señor. También quiero recordar que esta fiesta tiene un origen
este siglo cuarto ya se tenía muy presente esta fiesta, pero se fue en el siglo séptimo estableciendo ya para el 2 de febrero, porque de hecho vamos a ver cómo a los 40 días de haber nacido un primogénito era necesario ir al templo y presentarlo al Señor, porque así estaba la ley del Antiguo Testamento, y eso es lo que hace la Santísima Virgen y San José presentando al niño. Vamos a empezar a hacer como una reflexión y entender este evangelio desde el versículo 22 del capítulo 2. Veamos el versículo 22. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Yo llamo la atención que aquí no es solamente la purificación de la Santísima Virgen María, porque normalmente la madre no podía ir al templo antes de los 40 días del nacimiento del niño, porque se consideraba, según la ley del Antiguo Testamento, que por haber la madre derramado sangre, por eso había una necesidad de purificarse, y así tenían que ir y presentar al niño. Y por eso dice, según la ley de Moisés, una ley que está establecida en el libro de Levítico, también se hace mención en el libro del Éxodo y también en otros libros. Entonces, San José y la Virgen conocían perfectamente esta ley. Ellos sabían que tenían que ir al templo a los 40 días de haber nacido el niño Jesús. Y por eso San José y la Virgen llevaron a Jesús a Jerusalén. ¿Ir a dónde? Pues al templo. ¿Al templo para qué? Para presentarlo al Señor. Y dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Y aquí recuerda cuál es la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Es bueno recordar lo siguiente. Toda vida humana le pertenece a Dios. Siempre los papás sienten que ellos son como los dueños de sus hijos, y eso sabemos que no es cierto. Ningún papá, ninguna mamá puede decir que son dueños de sus hijos. ¿Por qué? Porque en realidad quien dio la vida, quien creó la vida fue Dios. Sin embargo, cuando los papás participan en dar la vida, se llama procreación, es decir, son procreadores. Es ayuda a Dios a transmitir la vida que Dios creó, y por eso ese niño en realidad le pertenece a Dios y tenía que ser consagrado a Dios. Eso es lo que te dice el versículo 23. Hay una aclaración importante en el versículo 24. Dice que para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice en la ley del Señor. En realidad aquí podemos decir lo siguiente, que ellos tenían que ofrecer, según las posibilidades económicas, un animal o unos animales como en sacrificio, para que Dios les permita seguir criando a ese niño que han procreado, porque el niño hay que entregárselo al Señor, pero al entregárselo en nombre del Señor, ellos van a tenerlo y lo van a educar y lo van a formar. Entonces es importante saber que es en sacrificio al Señor, y sabemos que ellos, por ser pobres, por eso llevan un par de tórtolas, a diferencia de otros que llevaban corderos o llevaban otra clase de animales. Pasemos al versículo 25. Dice:
he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Es bueno saber lo siguiente: este hombre Simeón no es sacerdote, no es un hombre, podemos decir, consagrado a Dios, no, era un laico, pero era un laico muy temeroso de Dios. Tres características tiene Simeón, no olvidarlas. Es un hombre justo. Es importante saber que cuando se habla que es un hombre justo, es un hombre que se ajusta a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. Existen dos clases de justicia: la justicia humana, que se rige por leyes humanas y que busca normalmente hacer justicia, es castigar a quien ha cometido una falta. Pero existe la justicia divina, que es hacer que el pecador se convierta y viva, que es la voluntad de Dios según el parecer de Dios. Entonces, Simeón era justo, como era San José y como eran los santos. Segunda característica de Simeón: piadoso. Él era un hombre religioso, era un hombre que oraba y que iba al templo y que tenía, aquí vemos algo importante, tenía manifestaciones que Dios le daba para entender propiamente su vida, es decir, revelaciones espirituales, porque era un hombre piadoso. Y tercera característica, un hombre de esperanza. ¿Por qué? Porque él esperaba la consolación de Israel, sabiendo que en ese momento Israel había sido pues castigado por Dios por los pecados. Israel estaba bajo el dominio de los romanos, no tenía gobierno independiente, sino que dependía del imperio romano. Y él esperaba que había una liberación. Eso es lo que él esperaba. Y otra última característica, dice, estaba en él el Espíritu Santo. ¿Cómo es importante saber que todo ser humano puede ser movido o por el Espíritu Santo o por el espíritu maligno? Cuando decimos espíritu maligno, es que siente el deseo de hacer el mal, de cometer pecados, de ofender a Dios, porque una persona puede perfectamente apartarse de Dios y dejarse llevar del mal espíritu, que es el espíritu del demonio. Él no, este hombre, él se dejaba mover por el Espíritu Santo. Versículo 26, ¿qué dice? Dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo. Aparece una revelación que él había tenido y de cual Lucas da testimonio. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Lucas, ¿por qué escribe todas estas experiencias de la Virgen? Porque San Lucas, él compartió bastante tiempo con la Santísima Virgen María después de la resurrección de Cristo en Éfeso, y por eso se cuenta hasta que San Lucas fue el que hizo el primer cuadro, la primera pintura de la Virgen. Por eso él sabía todo lo que vivió el niño Jesús, y por eso dice que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Es decir, en vida terrena, él iba a ver al Cristo del Señor. Es importante saber que no es ver simplemente físicamente, sino también espiritualmente, porque todos podemos ver con los ojos, pero también podemos ver con la fe, y la fe es para nosotros como cristianos una visión muy importante. Y aquí, cuando se habla al Cristo del Señor, es bueno recordar que en el Antiguo Testamento
Testamento se habla de Mesías. Se espera el Mesías, el Salvador. Cristo es el nombre que viene del griego, que vino a reemplazar la palabra Mesías del Antiguo Testamento. Mesías y Cristo es el mismo siervo de Dios, el enviado de Dios, precisamente como Salvador. Aquí, cuando se habla de Cristo, yo quiero poner la insistencia que aquí es la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque el nombre de Jesucristo como hombre es Jesús, y por eso en muchas partes se hace mención de Jesús. Es ver a Jesús, estar con Jesús, pero Jesús, verdadero hombre. Y aquí no dice que él iba a ver a Jesús, no, que iba a ver al Cristo. Y todos nosotros como cristianos sabemos que es el mismo Jesús y decimos Jesucristo, Jesús como hombre y Cristo como Dios, que es el mismo Cristo el Señor, el Salvador. Versículo 27 dice que movido por el Espíritu, pues sabemos, ahí lo dice el Espíritu Santo, movido, todos sabemos que el Espíritu Santo mueve, es como una fuerza que impulsa. El ser humano siempre es movido por algo o por alguien, y sabemos que existen ante todo tres grandes grupos de motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Existen las motivaciones instintivas. El ser humano siente un impulso instintivo a hacer cosas. Cuando siente sueño, cuando siente hambre, el impulso sexual, el impulso de descanso. Hay muchos impulsos instintivos, pero sabemos que a diferencia de los animales, que el animal no puede controlar sus impulsos, el ser humano, con la ayuda de Dios, sí puede controlar sus impulsos y puede seleccionar qué es lo que va a hacer. Aquí, esa es la primera clase de motivaciones, las motivaciones instintivas. Pero existe otras motivaciones que son las motivaciones del medio ambiente. El medio ambiente también nos impulsa, las personas, la familia, los vecinos, el trabajo donde estamos nosotros, los compañeros. Ellos también hay una motivación del medio ambiente, podemos decir del mundo que nos rodea. Pero también existe otro grupo de motivaciones que son las maléficas, que es la del demonio. El demonio es el que nos motiva a tener malos pensamientos, malos deseos y malos sentimientos. Y por eso el ser humano fácilmente, sin querer, tiene malos pensamientos, movido a hacer cosas indebidas, movido a tener resentimientos y movido a malos deseos. Pero aquí vemos que Simeón era motivado por el Espíritu Santo y movido así fue al templo. Quiere decir, él no estaba en el templo cuando San José y la Virgen llegaron con el niño Jesús, y por eso él llegó en ese momento cuando ellos entraban con el niño Jesús al templo. Y es lo que dice, que cuando los padres, aquí no dice solo la madre de Jesús. Cuando dice los padres, vemos cómo aquí se habla que San José era padre del niño Jesús y que la Virgen era madre del niño Jesús, aunque no es que sean San José padre biológico, sin embargo sí era padre y es considerado padre de Jesús. Introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que decía arriba, lo que la ley prescribía sobre el niño. Versículo 28. ¿Qué hizo Simeón? Entonces, vemos un proceso de este hombre laico, Simeón, que primero, él era movido por el Espíritu Santo. Él sintió
dio el impulso de ir al templo. Él se acercó donde estaba San José y la Virgen. Él tomó en brazos al niño Jesús. Y así, pues la Virgen le puso al niño Jesús en sus brazos, en los brazos de Simeón. Y aquí viene algo importante. Simeón, ya él teniendo al niño Jesús en sus brazos, bendijo a Dios. ¿Cómo es importante esta palabra bendecir? Bendecir a Dios, es decir, en el fondo, es desear lo mejor a Dios por todo lo que Él nos hace, como también nosotros debemos desear el bien a los demás, bendecirlos, nunca maldecir. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Una frase que nosotros deberíamos repetirla como se repite en la oración de completas todos los días en la liturgia de las horas. Y es un himno importante que nos quedó en la liturgia pronunciado por Simeón. Y el himno dice así: ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar a tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí ya Simeón siente que ya cumplió con lo que él quería. ¿Cuál era? Pues haber visto al Cristo el Señor. Y ya cumpliendo eso, dice, ya puede ir a descansar. Y nosotros normalmente cuando vamos a dormir, nuestra oración antes de dormir, habría que decirle al Señor: ahora, hoy he sentido tu presencia en mi vida. Voy a descansar, voy a cerrar mis ojos y voy a estar en paz contigo. ¿Cómo es importante la oración de la noche, según este himno que nos deja este anciano Simeón? ¿Y por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación, una salvación que el Señor había preparado, y lo que hemos vivido cada día es que Dios lo ha preparado para nuestro bien. Por eso esta oración es bueno estarla repitiendo siempre antes de acostarnos. La frase luz para iluminar es la que ha motivado la celebración de la Candelaria. Y el domingo, antes de la misa, vamos a hacer la bendición de las candelas. ¿Por qué las candelas? Porque Cristo es luz para iluminar a todas las personas. Él es el que nos ilumina, es la luz verdadera para todos nosotros como cristianos y como católicos. Y nosotros también, por eso vamos a llevar esa luz y vamos a prenderla para que nos la bendiga el sacerdote el próximo domingo. Y termina a continuación, versículo 33 dice: su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Ellos no entendían, pero ellos sentían cómo hay algo especial con el niño. Y eso para nosotros es muy importante. Vamos a seguir mirando y entendiendo. Versículo 34. Simeón, ¿qué hizo? Ahora, después de dirigirse al niño Jesús, se dirigió a San José y a la Virgen. Porque aquí dice, les bendijo. Aunque no dice que bendijo a San José, pero les bendijo ¿a quiénes? Pues a San José y a la Virgen. Y dice, y dijo a María, a la madre de su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Es importante darnos cuenta cómo la presencia de Jesús en la vida, de Jesucristo para nosotros,
es motivo para que muchos caigan, porque en realidad los que vienen en pecado y no se arrepienten pueden tener una perdición, una caída, y los que lo aceptan una elevación al cielo. Y por eso aquí dice que es para caída y elevación, pero también dice para ser señal de contradicción. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una contradicción, y va a haber contradicción entre el mal y el bien, porque el bien siempre va a rechazar el mal. Eso es la contradicción que se presenta. Y algo más, versículo 35, y a ti, le dice a la Virgen, una espada te atravesará el alma. Es decir, esto le va a causar a la Virgen un gran dolor. Y este dolor es toda la vida de la Virgen María. Sabemos que la Iglesia ha considerado ante todo los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Y esto sabemos que empieza propiamente aquí, y este dolor va a continuar, y sabemos el gran dolor que ella sintió en el corazón cuando atravesaron con una espada el corazón de Cristo en la cruz. Al pie de la cruz ella sufrió mucho también. Y sabemos que dice el versículo, a fin de que queden descubiertas las intenciones de muchos corazones, porque sabemos que las intenciones no se conocen. Las intenciones están en el interior de cada ser humano, como tampoco no podemos nunca conocer los pensamientos de una persona si no los expresa, si no los saca de su interior a través del lenguaje, la comunicación. Lo mismo, las intenciones van a salir al descubierto con la presencia de Cristo ya en el juicio que el juez universal va a hacer de nosotros. Versículo 36. Aquí ya cambia totalmente otro escenario, podemos decir así. Dice que había una profetisa, una mujer, como lo describe acá a continuación. Primero, tenía un nombre, Ana. Ella era hija de Fanuel. Era de una tribu, de la tribu de Aser, una de las 12 tribus que venían desde el Antiguo Testamento, y era de edad avanzada. ¿Por qué se sabe que era de edad avanzada? Porque lo describe. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido, o sea, que ella fue casada, vivió 7 años y no se volvió a casar. ¿Por qué? Porque ella permaneció viuda. Y permaneció viuda, versículo 37, hasta los 84 años. Una anciana que vemos cómo se identifica con esas características. Pero continúa diciendo el texto, no se apartaba del templo. Era una mujer que acudía mucho al templo y acudía allí sirviendo a Dios. Dice, noche y día. Era de tiempo completo, y podríamos decir que también ella era una adoradora, porque ella iba a hacer vigilias también, porque era de noche sirviendo al Señor y sirviéndolo a Él, como con ayuno y oraciones. Esas dos prácticas cristianas también son prácticas de otras religiones, los ayunos y las oraciones. Cristo dice que el ayuno y la oración fortalece el alma de las personas, de los cristianos, hasta el punto que sabemos que cuando Cristo dice que para poder expulsar el demonio, esos no se van a expulsar si no se hacen ayuno y oraciones. Eso es muy importante. Esto que lo practiquemos y lo practicamos ante todo en Cuaresma. Pasemos
al versículo 38. El versículo 38 dice que como se presentase en aquella misma hora esta anciana Ana, ella, ¿qué hacía? Alababa a Dios. ¿Y qué más hacía fuera de alabar a Dios? Hablaba del niño. ¿Cómo es importante que una persona cristiana pues hable de Jesucristo, alabe a Dios y hable de Jesucristo a todos los que esperan la redención o la salvación? Eso es lo que ella hacía. Versículo 39. Así que se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, cumpliendo todo lo que, según lo que es la ley de Moisés, dice, volvieron a Galilea. ¿Por qué? Porque de hecho sabemos que ellos vivían, era en Nazaret, y allá estaba San José y con la Santísima Virgen María. Así el niño, entonces, como le decía al comienzo, el niño, como todo niño, crecía en estatura, crecía físicamente y se fortalecía. ¿Y cómo se fortalecía? Con dos características importantes: la sabiduría y la gracia de Dios. Esto es necesario que nosotros podamos seguir adquiriendo la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no es solamente conocer, estudiar lo que dicen los libros, no es solamente entender lo que enseñan en las instituciones educativas. La sabiduría de Dios es la capacidad de saber qué es malo y qué es bueno, saber qué es lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Y dice, y la gracia de Dios, que era la comunión de Dios. La palabra gracia, es bueno recordar que viene de gratis, es un don, es el don de la comunión con Dios. Y cuando decimos gracia, hay que saber que Dios nos regala su comunión. Una persona que está en gracia es una persona que no está en pecado, que se ha apartado del pecado, que se ha arrepentido, que ha pedido perdón de sus pecados, ha sido perdonada por Dios a través del sacramento de la penitencia principalmente, también a través de la Eucaristía, pero esa persona está en comunión con Dios. Y por eso dice cómo el niño Jesús vivía en gracia y en él estaba el Señor. Bien, ese es el texto y por eso yo quiero invitarlos a que tratemos de reconstruir este texto con estas 6 preguntas. Primera pregunta: ¿en qué día y a qué llevaron al niño Jesús a Jerusalén? Recordemos que a los 40 días lo llevaron a Jerusalén. ¿Y a qué lo llevaron? Pues lo llevaron a presentarlo. Ese presentar es bueno saber que es consagrar. Y nosotros sabemos que cuando se consagra algo, se destina a algo. Si se consagra un templo, es destinado a Dios. Si se consagra una persona a la Virgen, es también para hacer que la Virgen obre en esa persona. Segunda pregunta: ¿qué clase de hombre era Simeón? Todas las características de un laico, de un hombre justo, un hombre lleno de Dios, movido por el Espíritu Santo, y él esperaba la liberación, aunque era una liberación en realidad del pueblo. Tercera pregunta: ¿qué le había revelado el Espíritu Santo? Que no iba a morir hasta no ver al Cristo el Señor. ¿Y qué dijo? Pues lo que dijo es, mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Eso lo repitió. ¿Qué clase de mujer fue la profetisa Ana? Pues una mujer anciana que era una
Señor vivía día y noche en el templo y que practicaba en su vida la oración y el ayuno. Bueno, hoy día hay que hablar que el ayuno no es solo de comida. Uno también tiene que ayunar de televisión, de celular, tiene que ayunar de muchas cosas que le van a traer, le van a quitar mucho tiempo. Quinta pregunta, ¿qué hizo con motivo de la presencia de Jesús en el templo? Dos cosas fundamentales. Lo que hizo fue bendecir a Dios y hablar del niño a todos los que iban allí. Y sexta pregunta, después de volver a Nazaret, ¿qué pasaba? Pues el niño crecía físicamente, se llenaba de sabiduría y estaba con la gracia de Dios. Bien, yo quiero leer ahora esto que el padre Pablo Jaime Martín escribió sobre este texto. Lucas quiso presentar la vida de Jesús en orden y comienza hablando de su infancia en forma sencilla y clara en los capítulos 1 y 2, que fueron escritos, movidos también por la Virgen, por lo que la Virgen le comentaba a Lucas. Los hechos de nuestro texto ocurren 40 días después del nacimiento y están introducidos por el relato de la circuncisión, que era a los 8 días, y la imposición del nombre Jesús, que había sucedido días antes del nacimiento, porque recordemos que tanto a San José como a la Virgen, el mismo ángel les había anunciado que le debían poner el nombre de Jesús, que significa Salvador. Es importante observar que este texto comienza y termina con la misma frase: el cumplimiento de todas las cosas según la ley del Señor. Ellos cumplían con los mandamientos de Dios. Frase que sirve de marco de los relatos que son narrados, que son purificación, pues de la Virgen, pero también de toda la familia, y la presentación del templo. Justamente en el momento en que van a comenzar los rituales, dos ancianos piadosos, no olvidemos, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, dan la bienvenida al Mesías y profetizan el futuro. Unas ideas que nos ayudan a profundizar este texto: cumplidor de la ley. ¿Cómo es importante cumplir la ley de Dios? Es decir, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entre los judíos existía una ceremonia de purificación por la que debían pasar todas las madres 40 días después de haber dado a luz a un hijo varón. Pero el texto original del Evangelio nos habla de la purificación de María. No solo en la purificación de María, sino que cuando llegó al templo, al tiempo de la purificación de ellos, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. El profeta Malaquías 3:1-5 ya había anunciado, que es el primer texto, primera lectura que se va a hacer el domingo, había anunciado que el Señor entra en su templo y entonces quedarán purificados los sacerdotes y los sacrificios, pues al entrar al que es puro. Lo que en primer lugar le interesa al evangelista es la entrada del niño Jesús en el templo de Jerusalén, mostrando así que con este hecho se ha cumplido la esperada purificación del sacerdocio y de los ritos del Antiguo Testamento. Otra idea en cuanto al sacrificio verdadero, que había una antigua ley según la cual todo primogénito pertenecía a Dios, como todo ser humano pertenece a Dios, no es una propiedad de los papás, tenía que serle consagrado. En lugar de ser entregado, se rescataba por medio del sacrificio de un animal. Jesús ha sido presentado al Señor, es decir, ofrecido al Padre solemnemente. Cristo vino al mundo para ofrecer al Padre un sacrificio verdadero, digno y puro, que alcanzará su culminación en el momento de la cruz, donde está la entrega total de Cristo.
ser sustituido y morirá como el auténtico primogénito, entregándose al Padre por nuestra salvación. El anciano Simeón, a las puertas de la muerte, tiene en sus brazos toda la esperanza del pueblo de Dios. El antiguo Israel, representado por él, puede ahora descansar tranquilo. Toda su historia termina en la llegada del Salvador. Los años no acabarán con la vida, porque este niño trae el triunfo eterno de la vida y las salvaciones para todos los que esperan, porque Jesús no es solo gloria del pueblo de Israel, sino luz y salvación para todas las naciones. Pero también es verdad que el pueblo de Israel quedará profundamente dividido con la llegada del Salvador. Pero el profeta Ezequiel habla de que la espada cortará a Israel en dos, dejando únicamente un resto, la parte elegida por Dios. Jesús será signo de contradicción. Bueno, es bueno recordar que el pueblo de Israel, cuando fue llevado a Babilonia desterrado, en realidad solo regresó un resto y quedó dividido el pueblo. María representa a toda la iglesia, que lleva en sí toda la gracia del Salvador, que se ha convertido en señal de división y enfrentamiento. Tuvo que pasar por duras pruebas, la más dolorosa en el momento de la crucifixión de su único hijo. Precisamente por haber superado todas las pruebas, ella se convirtió en la madre de todos los que creen, y es modelo para nosotros de quien fortalece a quien sufre, porque ella nos comprende, porque ha sufrido mucho más que nosotros. Ana, la anciana, fue la familia de Aser, es decir, feliz. El evangelista la presenta como ideal de la viuda cristiana. Es una auténtica representante de los pobres que con ayuno y oración esperaban la salvación definitiva. Por su edad y su larga viudez, podría ser considerada una verdadera desdichada humanamente, pero pertenece a los felices por reconocer a Jesucristo Redentor. Cuarta idea que nos puede ayudar: llenos de sabiduría. El niño iba creciendo lleno de sabiduría. La palabra sabiduría significa más o menos lo que nosotros llamamos hoy cultura, humanamente. La sabiduría era el ideal de los escribas y de los doctores de aquel tiempo, y los que pues a quienes se les gustaba que le dijeran sabios, porque tenían sabiduría. El evangelista, con su repetida mención de la sabiduría de Jesús, quiere dejar en claro que el verdadero sabio es precisamente Jesucristo. Bien, para meditar un momento, ya para terminar esta reflexión del Evangelio de la presentación del Niño Jesús en el templo, podemos pensar cómo nosotros también estamos llamados a vivir como vivió la Sagrada Familia. La familia de Nazaret es un modelo para la familia católica de hoy, porque verdaderamente sufrió, pero mantuvo en medio del sufrimiento siempre la comunión con Dios Padre, y también con Jesucristo y el Espíritu Santo. Otra pregunta: ¿qué virtudes de esta familia podemos imitar? Son muchas las virtudes de las cuales hay que aprender, porque ellos también tuvieron incomprensión, en el sentido de que no comprendían todo lo que ellos vivían. La Virgen María, ella guardaba en el corazón lo que no entendía. Simeón vio en Jesús un signo de contradicción. Somos conscientes de las actitudes contradictorias de nuestra sociedad. Hay separaciones, hay uniones libres, abortos, desprecio, falta de perdón. Y es importante saber que sí habrá contradicciones, pero nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor. ¿Qué estamos haciendo para ser fieles a Dios como lo hizo Simeón y Ana? ¿Qué nos dice la frase? Familia que reza unida
permanece unida. Bien, esto era lo que yo quería compartir en esta noche sobre este evangelio el próximo domingo. Y por eso quiero recordar que vamos a tener una reunión presencial del Consejo Diocesano, y los que quieran acompañarnos, de mañana en 8 días en el Ancianato Hermanitas de los Pobres de Zipaquirá a las 9 de la mañana. Y haríamos, Dios mediante, próxima reunión virtual dentro de 15 días. Dentro de 15 días sería el 14 de febrero. Entonces, esto era lo que yo quería compartir con todos ustedes en esta noche. Y ahora voy a dejarle el momento para el Padre René, para que nos pueda así hablar precisamente del manual, como habíamos quedado y habíamos pensado desde la reunión pasada. Y por eso ahora voy a darle la palabra al Padre René, si ya está ahí presente en esta reunión. Monseñor, buenas noches, y a todos los adoradores también. Muchas gracias, Monseñor, por la lectura santa. Y bueno, pues qué alegría volver a participar con ustedes de este encuentro y de formación para todos nosotros como adoradores en esta asociación, como compartíamos hace 8 días. Voy a compartir la pantalla. Yo tengo para entrar en materia. Recording in progress. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Si alguno me confirma? Sí, puede continuar. Ya estamos viendo la pantalla. Bueno. Entonces, en el último encuentro en el que yo estuve con ustedes, pues veíamos a la luz de lo que la Iglesia nos pide, pues que la adoración nocturna, pues sí, es una asociación pública de fieles laicos, hombres y mujeres, que quieren hacer de la Eucaristía el culmen y el centro de toda su vida, y pues para eso se asocian, para ayudarse mutuamente. Ese es el fin y el objetivo de la asociación. También estábamos ahí mirando dónde queda la sede, cómo está organizado ese gobierno y las condiciones que se requieren para formar parte de esta asociación. Por eso todo sale con el chulito verde, porque eso ya de alguna manera lo compartimos en esta noche. Pues también vemos que el Código de Derecho Canónico le pide a esta asociación que tiene que determinar cómo es su modo de actuar, teniendo en cuenta las necesidades o conveniencias del tiempo y del lugar. Y pues por eso es indispensable que todos los adoradores siempre tengan a la mano, ahí en la mesita de noche o en el lugar donde acostumbren a hacer sus lecturas, los estatutos de la adoración nocturna, porque ahí se contiene cómo es el modo de actuar. Ustedes, quienes ya tienen mucha más experiencia, saben que en los estatutos dice, de hecho, cómo hay que proceder a las elecciones, cuando hay que nombrar la junta directiva. Dice cómo se organizan las vigilias, qué contenido tienen, cómo se desarrolla una reunión preparatoria, cómo se debe proceder para una fiesta de espiga. Entonces, los estatutos debieran ser siempre esa carta de navegación que tenemos y que pues, nos ayudan, de hecho,
profundizar un poquito en ello. Entonces, en la introducción del manual del adorador que todos nosotros tenemos, encontramos, estas no son todas las palabras, pero yo extracté las que pues más llaman la atención. La adoración nocturna colombiana pone a disposición de todos los adoradores del Santísimo Sacramento del altar el presente manual. Y ahí está esa foto del manual. Este facilita que dentro de los turnos de adoración haya mayor participación de los hermanos adoradores que asisten a la vigilia mensual. Entonces, queridos hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche no es, desde luego, no es una imposición, sino más bien es un compartir de la experiencia que yo como sacerdote y en algún momento como asesor eclesiástico de las secciones adoradores en las parroquias donde el Señor me ha enviado, pues hemos tenido. No quiere decir eso que todas las secciones adoradoras tienen que hacer eso. Compartimos lo que hemos ido construyendo para explotar eso. Desde nuestra comprensión que vimos. En primer lugar, la adoración nocturna colombiana hizo un gran esfuerzo para hacer este manual. Si ustedes tienen su manual del adorador, inmediatamente después del índice, en esa introducción dice, después de una larga preparación que se extendió por varios años y en la que intervinieron nuestros asesores espirituales, Monseñor Jorge Landines, el padre José Olarte, el padre Carlos Segura, el padre Elías Portalés, el Consejo Nacional, el Consejo Arquidiocesano de Bogotá y el Consejo Diocesano de Zipaquirá, se logró finalmente entregar este trabajo, este manual, esperando que él despierte un mayor fervor en sus Eucaristías. Entonces veamos que ha sido un trabajo monumental de mucho tiempo, varios años, de muchas personas, del Consejo Nacional, la Arquidiócesis de Bogotá, la Diócesis de Zipaquirá, para este manual que tenemos que saber explotar muy bien. Entonces, así sin mirar, quisiera que hiciéramos un momentico de memoria, cómo está organizado este manual, cuántas partes tiene, cuál, si lo he explorado. Bueno, no es para que aquí ninguno de nosotros responda, sino para que nos cuestionemos como adoradores, o más bien lo desconozco, o no he profundizado mucho en él. No importa, estamos aquí para poder compartirlo. Bueno, entonces, en un primer momento, quiero compartir con ustedes que este manual tiene, está dividido en partes. En total vamos a encontrar que tiene 7 partes y unos anexos que son muy valiosos. En la primera parte, vamos a detenernos ahí en la primera parte, si ustedes tienen a la mano el manual, pues lo podemos ir viendo. En la primera parte encontramos 8 turnos divididos en 2 secciones. Ahí no dice que están divididos, pero cuando uno los empieza a mirar, uno se da cuenta que están divididos. Entonces, del primer turno al cuarto turno, vemos que están divididos así como aparecen en los cuadritos azules que yo les muestro ahí. Primer acto, segundo acto, tercer acto, con primeras vísperas del domingo, los misterios completos del Santo Rosario y una lectura bíblica. Las primeras vísperas ustedes saben, queridos hermanos, que la Iglesia, en la oración de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, se ha dividido y se ha estructurado en 4 semanas. Semana 1, 2, 3 y 4.
manual, que fue donde empezamos con todo este caminar de conocer más el manual, nos dimos cuenta de esto. Tal vez otros ya se habían dado cuenta, nosotros, como les dije al comienzo, estoy compartiendo la experiencia que tenemos. Listo, las primeras vísperas del domingo. Es decir, que esa primera sección debe hacerse o está dispuesta para hacerse el sábado por la noche. Digamos que el domingo después de la 1 de la mañana, pues ya no se haría ninguno de esos turnos de la primera parte, porque ya es de madrugada, entonces ya no se hacen vísperas del domingo, ya es domingo. Entonces viene la segunda sección, que son laudes del domingo de la semana que corresponda. Por eso, mirando el manual, descubrimos nosotros, que nadie nos dio la instrucción, pues que el manual está muy inspirado en la liturgia misma de las horas, dividido así y contemplado de esa manera para poder pues estar en comunión con toda la iglesia, que desde luego ora al Señor en las vísperas, ora al Señor en las laudes, y pues todos los misterios completos, porque vamos viendo, pues cada uno de esos turnos tiene los misterios gozosos, los misterios dolorosos, gloriosos, luminosos. Bueno, ya más adelante les compartiré una idea más sobre esta escritura tan bonita y tan sabia que tiene el manual del adorado. Vienen otras partes que tienen cosas muy interesantes, como la segunda parte que ustedes pueden ver en el índice, en la página 4 del manual del adorador. No puse todos los títulos completos para resumir, tal vez que nos quede un poquito más claro. Ahí se titula prácticamente la vigilia de Cuaresma, y vemos que tiene un orden muy bello, inspirado en la Cuaresma, en todo lo que acontece en los días santos también. Por ejemplo, la liturgia de la palabra en honor de la Sagrada Eucaristía, que nos remite como un Jueves Santo, la oración del huerto, Viernes Santo, la palabra en honor del Sagrado Corazón de Jesús, la palabra en honor de Cristo, sumo y eterno sacerdote, la institución del sacerdocio. Entonces, está también, podríamos decir, con una organización bella de acuerdo a los tiempos litúrgicos. La tercera parte, yo le puse ahí como título contenidos marianos, porque no podemos desde luego olvidar la presencia de nuestra Madre Santísima. Y tenemos entonces las vísperas en honor a Nuestra Señora y un oficio de lectura en honor a la Santísima Virgen María. La cuarta parte es una parte fundamental. Como ustedes lo saben, los estatutos nos piden en la organización de los turnos de la adoración que es inamovible el trisacio a la Santísima Trinidad. Ese siempre tiene que estar. Entonces, por eso está en una parte completa de nuestro manual. La quinta parte está compuesta por estos elementos que también pueden enriquecer otros tiempos litúrgicos, y los vemos ahí: hora santa, oficio en honor a la Santísima Trinidad, el oficio de Adviento y el oficio de Navidad. La sexta parte, una serie de oraciones que no son muy extensas, son más bien cortas, pero que vale la pena siempre contemplar, profundizar, y pueden enriquecer todo lo bello que tienen las otras partes. La séptima parte, pues como digamos ahí, pues contiene una serie de elementos muy enriquecedores, ceremoniales: oración del inicio de la reunión, oración del final, la ofrenda de la vigilia, el acto de consagración del adorador, en fin, todo aquello que debemos aprender a tener, a disponer, a darnos cuenta. Y finalmente, yo les había mencionado, pues podríamos
unos anexos, que son el cantoral, las letanías y el Vía Cruz. De esta manera, el manual pues, tiene su organización y su inteligencia, por decirlo, que tiene pues mucha sabiduría, y desde luego nos damos cuenta que no ha sido pensado al azar, ni mucho menos. ¿Qué podría comentarles yo a partir de esta organización tan sabia que tiene el manual del adorador? En primer lugar, que contamos con una serie de elementos que hacen parte de la misma riqueza de la iglesia que ella tiene, que nos da, y nosotros bebemos de la espiritualidad de la iglesia. En segundo lugar, que ha sido un trabajo muy, muy grande, como lo dice la introducción del manual, de recopilar todo esto en esta forma tan bella para nosotros que somos adoradores. Entonces, tal vez sí, nosotros ya nos acostumbramos a ver nuestro manual, a tenerlo, pero es una riqueza que nosotros tenemos que aprender a explotar, decirlo de alguna manera. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder hablarles aquí un poquito. ¿Por qué les dije? Se trata de nuestra experiencia como adoradores, lo que fue pasando y nos fuimos encontrando. Resulta que cuando llegué yo a la Catedral Diocesana por allá en el año 2016, como vicario parroquial, pues me pidieron el favor de estar al frente como asesor eclesiástico de la adoración nocturna. Y pues, ¿de qué nos fuimos dando cuenta? Que tal vez se había ido quedando en el olvido los estatutos y el manual. Yo no conocía cómo funcionaba o de qué se trataba la adoración nocturna. Pues, ¿qué es lo primero que uno hace si no sabe? Pues buscar la fuente que le va dando a uno la información oportuna y la información veraz, los estatutos, y empezar a ojear el manual. Ese fue el primer paso. Habiendo hecho esto, pues también nos dimos cuenta que había cosas que no correspondían a la adoración nocturna. Por ejemplo, la vigilia, bueno, sí había alguien que organizaba la vigilia, desde luego, con toda dedicación, con todo el empeño, pero entonces cada uno de los turnos se trataba de hacer ciertas lecturas que pues no sabíamos de dónde salían. Entonces, un deber del asesor eclesiástico pues es estar ahí para velar por la sana doctrina, por eso el asesor de la iglesia está presente, ¿no? De la sana doctrina, de lo que la iglesia enseña, de lo que la iglesia quiere. Entonces se iban rotando unas fotocopias con cosas que no correspondían, no digo a la fe católica, sino que no correspondían a bueno, y hacían era más parte de la devoción personal o de los intereses pues de algunos, ¿no? Que obviamente a mí me llama la atención algo, pues yo traigo para que pues eso, por eso no había reunión preparatoria, porque pues, se había ido como diluyendo. Entonces los mismos adoradores solicitan pues cómo podemos hacer para que hagamos las cosas como la adoración nocturna quiere las cosas.
y mirando cada uno de esos elementos, desde luego mirando los estatutos, cómo debe procederse para la vigilia, pues nos dimos cuenta que tampoco se trataba de, bueno, tengamos el manual y distribuyamos horas, distribuyamos momentos, y usted qué quiere hacer del manual, usted qué quiere rezar, que esté aquí en este manual, usted qué quiere ofrecer, que quiere cantar, pero que esté aquí en este manual, que es la carta de navegación para las vigilias. Entonces, alguno decía, no sé, yo quiero hacer las primeras vísperas de el domingo primero, que aparecen en el primer turno. Muy bien. Otro decía, yo quiero entonces hacer los misterios gozosos. Muy bien. Otro decía, entonces yo quiero hacer las primeras vísperas del domingo segundo, porque fulanito ya hizo las primeras vísperas del domingo primero. Entonces, pues como siempre éramos los mismos prácticamente durante toda la noche, gracias a Dios. Y yo estuve pues presente ahí porque pues también es mi deber sacerdotal adorar al Señor presente en la Eucaristía. Pues a veces me tocaba repetir vísperas. Entonces, pues sí, ya hice las primeras vísperas del domingo primero, pero el siguiente turno son otras vísperas. Entonces eso como el que empezó a mí personalmente a chocarme un poquito, ¿no? Porque pues ya habíamos hecho vísperas, los que estábamos ahí, y teníamos que volverlas a hacer. Entonces, me di a la tarea del Espíritu Santo ayudándonos desde luego de cómo tomar todos los elementos que están aquí en el manual y organizarlos de tal manera que sepamos en cada vigilia qué hacer y sepamos también llevar un orden para explotar toda la riqueza del manual. Entonces, ahora sí voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles a ustedes un trabajo que hicimos. Nació allá en la catedral, pero creo que el que les voy a mostrar fue el que se fue perfeccionando ya en la parroquia de Cristo Rey, en Chía. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, padre. Bueno. Entonces, no se vayan a distraer leyendo, yo les voy explicando más o menos para que no nos perdamos qué fue lo que hicimos y, como les digo, compartirles esta experiencia que desde luego no es camisa de fuerza para todas las ficciones, sino nosotros descubrimos que era como un camino para poder vivir mejor la riqueza del manual del adorado. Recuerden que cuando el manual, ahorita empezando, yo les dije, está dividida la primera parte en esos 8 turnos para las 4 vísperas de los domingos y las 4 laudes de los domingos, 1, 2, 3 y 4. Pues dijimos, para no estar repitiendo esas oraciones, pues organicemos 4 vigilias. ¿Por qué? Porque tenemos 4 oraciones de vísperas y tenemos 4 oraciones de laudes y tenemos 4 misterios del rosario completos. Entonces, pues organicemos 4. Y entonces nos dimos a la tarea, incluso con colores, con resaltadores, 4 resaltadores, ir tomando elemento por elemento para ponerlo en las vigilias. Y entonces surgió lo llamamos orden 1. Pues sí, se nos ocurrió en ese momento, pero también puede ponerle uno vigilia 1.
7 era para empezar, aquí estaban, es para empezar a las 7 de la noche, no 7:45, con la procesión con el Santísimo Sacramento. Y yo me he dado cuenta que es bastante necesario para mí como sacerdote y desde luego para las secciones adoradoras exigirnos mucho en la puntualidad, porque si la vigilia es a las 8 o a las 9 de la noche, pues, y empezamos a las 9:20, pues los tiempos se van corriendo y en fin. Siempre es donde he estado, hemos procurado ser excesivamente puntuales para llevar el buen desarrollo de las 7 de la noche, procesión con el Santísimo Sacramento. A las 7:10 de la noche, entonces, la exposición del Santísimo y ofrecimiento de la vigilia, que aparece, desde luego, siempre aquí en el manual, y está en esa parte que hemos denominado el ceremonial, que todos nosotros ya conocemos, ¿no? Y ahí aparece mi nombre, pues porque siempre le corresponderá al sacerdote, ¿no? Es quien expone el Santísimo, quien lleva nuestro nombre a la procesión, quien ofrece la vigilia y lee las intenciones públicas y privadas y hace pues ese ofrecimiento que nosotros ya conocemos, es tan hermoso. Y bueno, cantamos, Padre, pues, etc. ¿no? Y entonces empezaría el primer turno a las 8 de la noche. Obviamente les digo, algunos de ustedes en este momento pueden decir, no, pero un primer turno en media hora para canto. Nosotros este esquema ha ido cambiando, porque uno lo va organizando, pues dependiendo de las necesidades. Empezaban los tarticios, los más jovencitos, y nos dábamos cuenta que darles un turno con bastantes oraciones leídas, pues como que se dormían. Entonces, en Cristo Rey, en Chía, por ejemplo, el grupo de los más jóvenes, pues eran muy talentosos con sus guitarras, con sus instrumentos. Entonces les dábamos ese primer turno para estar cantando, para hacer patamares, para que también los que no eran adoradores, pero querían ir a un momento de oración, de adoración, estuvieran tal vez un poco animados. No puedo. También la mayoría de los necesito para meterlo. a las 9:10 de la noche. Ahorita. Hágala así, ¿no? Por favor, apagar los micrófonos. Sí, por favor. Bueno, continúo. Entonces, ahí va uno como distribuyendo el horario, calculando más o menos, y en todos los 4 esquemas, prácticamente que se inicia con las vísperas, ¿no? Porque en algunos lugares era a las 8 de la noche, en otros lugares a las 9 de la noche, en otros a las 10 de la noche, porque por alguna u otra razón, pues los horarios en las parroquias son distintos, ¿no? Entonces, con las vísperas del domingo primero, en tal página, segundo acto, el rosario, pero ¿cuáles? Los gozosos. Acto tercero, la lectura bíblica, que todo aparece en el manual del adorador. Aquí, entonces, más o menos, como lo pide también el manual, pues debe ser cada turno de media hora a 1 hora. Por eso va como así con horitas cerradas. Y entonces fuimos distribuyendo así, de tal manera. Entonces venía el oficio en honor a la Santísima Virgen María, que está en tal página del manual del adorador. Otro turno de canto, otro turno, liturgia de la palabra en honor de la Sagrada Eucaristía en tal página. Y optamos, como yo sé, tal vez lo hace prácticamente todas las secciones adoradoras, dejar el trisagio en honor a la Santísima Trinidad a la medianoche. A la medianoche, fundamental hacer el acto primero que aparece, inicia en la página 177 y contiene todos estos elementos que nosotros ya conocemos. Y el acto segundo
otros misterios del rosario, pero vean que no cualquiera, sino ya rezamos con las primeras vísperas los gozosos, pues ahora vamos a ofrecer los gloriosos en este trisario, pues también así lo propone el manual. Ya para la medianoche, cerca de la 1 de la mañana, pues el cansancio, tal vez el sueño, pues ahí discutimos también otros cantos para quien desee parar, ir, descansar, dormir, pero poner los cantos. Renovar la consagración del adorador, siguiente turno, una hora santa. Bueno, hay algo que notamos también, y es que todos los elementos del manual, aunque son muy ricos, pues para que nos alcanzaran para los 4 turnos, pues teníamos que distribuirlos muy bien. Entonces, aquí hay una novedad que no está en el manual del adorador. Como vemos acá, una novena a Cristo Rey. ¿Por qué esa novena a Cristo Rey? Pues porque, como les comenté, en la parroquia donde organizamos pues el patrono es Cristo Rey del universo. Entonces se organizó también la novena, y no se trata de ofrecer en esa noche las 9 oraciones de los 9 tiempos de la novena, sino solamente, digamos, si esta es la primera vigilia, pues hoy hacemos el día primero de la novena de nuestro santo patrono. En un mes ofrecemos el día segundo de la novena de nuestro santo patrono. Es decir, que serían 9 vigilias que se completaría la novena del santo patrono de la sección. Bueno, ese es un elemento pues que le pusimos así de esta manera para enriquecerlo, y pues también para tener muy en cuenta pues al santo patrono de la sección que cada sección elige. En el siguiente va una lectura espiritual. Yo recuerdo que en Cristo Rey, sobre todo, las lecturas espirituales eran reflexiones eucarísticas de los santos o del magisterio de los papas, sobre todo últimamente o en el tiempo de Benedicto XVI. Y también lo siguiente, en todas las secciones en donde he estado, siempre está la petición de ofrecer a las 3 de la mañana la coronilla de la Divina Misericordia. Como ustedes ven, estos 3 últimos elementos pues no aparecen en el manual del adorador, pero pues como vimos allá en lo que vimos del derecho canónico, nos decía que podemos, según las circunstancias y las necesidades, pues elegir algunas cosas, que como ustedes ven, no son cosas extrañas o de la devoción particular de alguien, de la riqueza universal de la Iglesia, que no son, desde luego, obligación, pero pues que en el consenso, la Junta Directiva y la sección adoradora de ese momento, pues dijimos que sería enriquecedor. Seguía el otro turno, el Vía Crucis Eucarístico, que está en la página 261, y como ya es domingo, por eso viene a completarse la oración de esa primera parte del manual que yo les comenté bastante, que está dividida en 8 turnos. Entonces, para que correspondiera con lo que se rezó en la noche, que eran las primeras vísperas del domingo 1, pues entonces aquí rezamos era el domingo 1, laudes del domingo 1, página 69, y otros que ya llevamos los gloriosos y porque ya llevamos los gozosos, para no salida me lees. repitiendo, y la lectura. Gonzalo. Bueno, aquí me salto un poquito para terminar la idea de los misterios, y antesitos de la misa, los misterios luminosos, así se contemplaron a lo largo de la noche los 4 grupos de misterios, por si alguno de los adoradores se quedó toda la noche, que en la mayoría de las secciones es así, pues se hicieron todos los misterios. Pusimos aquí, allá en Cristo Rey, esto hermoso que también hace parte de la riqueza de la Iglesia, y son las oraciones preparatorias para la Santa
disponen el alma y el corazón para la escucha de la palabra y recibir con idoneidad Daniela Guarda. los misterios de la fe. Bueno, entonces, así rápidamente, pues yo les comenté y les compartí el orden 1. Los otros tres esquemas, pues no varían mucho, prácticamente es lo mismo. Tenemos el orden 2, que tiene elementos muy comunes. ¿Cuál es? La procesión con el Santísimo, que siempre se hace, el ofrecimiento de la vigilia, este acto primero, pero entonces vean que ya son vísperas del domingo 2, antes hicimos las del domingo primero. Ya van otras oraciones, como otro esquema, siempre es fijo, el trisagio, como ya se los dije, las laudes, la coronilla de la misericordia, la novena a Cristo Rey, y ya termina de enriquecerse con otros elementos, como que están en el manual. Esta vigilia, recuerdo, era en Cuaresma, entonces por eso le pusimos esta parte que era contemplar la pasión según San Marcos. Ustedes recordarán cómo el domingo de Ramos y el Viernes Santo se proclama la pasión del Señor y la hacen 3 lectores. Pues así estábamos haciéndolo en su momento, contemplar la pasión del Señor, pues precisamente por el tiempo en el que se estaba. Y también la meditación de los dolores de la Santísima Virgen María, que son parte de la piedad de todos nosotros, de la Iglesia Universal. No, como ustedes lo pueden notar, no aparecen aquí elementos de devociones tal vez muy particulares o extrañas, o que no sea de conocimiento de la Iglesia entera, o del gusto de tal sacerdote, sino de la generalidad de la Iglesia. En el orden 3, pues los mismos elementos comunes, entresacando otros elementos de otra parte, como esta lectura espiritual por Cristi. Aquí introducimos unas oraciones al Sagrado Corazón y la pasión fue según San Lucas. Pues se fue enriqueciendo con textos de la palabra de Dios también. Y el orden 4 pues termina de elegir, de tomar todos los elementos que hacían falta en el manual y de ponerlos aquí. Desde luego, pues no es, como les digo, una camisa de fuerza de que hay que hacer la pasión del Señor según San Juan. No. Depende de las juntas directivas de la misma asociación. Cuando se está preparando la vigilia, pues ver con qué vamos a enriquecerlo. Es muy fácil. Teniendo estos esquemas, por ejemplo, ahorita para febrero, suponiendo que nos corresponde este orden número 4, pues ya está listo. Simplemente a la junta directiva le corresponde sacar esta hojita. Bueno, aquí me parece algo que es bien bonito, vean ustedes. Murió una de las adoradoras. Entonces, ustedes lo conocen por estatutos, el deber de la sección adoradora ofrecer oraciones por los difuntos y particularmente por los otros que eran adoradores. Entonces aquí teníamos un sufragio por el eterno descanso de Clara Inés y se dedicó, vean, media hora de oración todos delante del Santísimo por el eterno descanso de la hermana. Le corresponde entonces, les está diciendo a la junta directiva, pues con la hojita, pues ir jugando, ¿no? Bueno, ¿qué elementos requieren este mes que tengamos muy en cuenta en nuestra adoración? Bueno, sí, por el difunto que murió, no sé, estamos de fiesta patronal. Bueno, ahorita viene la presentación del Señor, vamos a contemplar algo también de la Virgen de la Candelaria, este texto bíblico, una media horita para una lectura correspondiente
contemplar con la sección adoradora en noviembre, particularmente un turno completo de 1 hora de oración por los fieles difuntos. Y pues así cada tiempo litúrgico, cada momento, las necesidades de cada parroquia, pues van mostrando las necesidades que tiene la sección adoradora, necesidades espirituales. Y desde luego, evitando poner, como les he insistido, las devociones muy personales o los caprichos de alguno, que yo me encontré una cadena de oración que están mandando por WhatsApp, entonces vamos a hacerlo en la sección adoradora. Por eso tenemos la riqueza del manual para explotarla bien. Y para esos momentos que de pronto queden que ponemos ahí, cómo lo podemos enriquecer, qué bueno preguntarle al asesor eclesiástico que cada una de las secciones tiene. Entonces, pues así nos organizamos en las secciones adoradoras donde estamos, y prácticamente que tenemos montadas 4 vigilias con un mismo manual, no es con cosas sacadas de los cabellos, sino del mismo manual. 4 vigilias. Empezamos por decir, en enero con la primera, febrero la segunda, marzo, abril, hasta mayo volveríamos a repetir el contenido de la vigilia. Entonces, prácticamente que, por ejemplo, el esquema número 1 prácticamente se hace solo 3 veces en el año, y así cada uno de esos esquemas. Y a lo largo de las 12 vigilias del año, pues habremos pasado por todo el manual con una riqueza bellísima y de forma ordenada y sin alterar lo que la adoración nocturna nos pide. Bueno, les sigo comentando las experiencias. La última sección adoradora donde yo fui el asesor eclesiástico fue en la parroquia del Divino Salvador en Sopó. Y allí, por puro regalo de nuestro Señor, la junta directiva y las personas que estaban con un celo por nuestro Señor, como en todas las secciones adoradoras, admirable y muy bello, por arreglar el altar, en fin. Ahí de ellos aprendí esa recursividad. Entonces, pero es que nosotros no cantamos mucho, tenemos como la voz, ¿sí? para cantar. Pero entonces, aquí en esta memoria USB, aprovechando todos los recursos de hoy en día, yo descargué los cantos y los tengo en orden, porque como ya tenemos los 4 esquemas, pues ya sabemos más o menos como que podemos cantar en tal momento, que podemos ir poniendo. Tengo el himno de los adoradores, que a ninguno nos sale la voz como potente para hacerlo. Cuando estamos todos es hermoso, pero resulta que quedamos como un patrono más en la vigilia y de pronto no tenemos la fuerza para cantar. Me gustó mucho en Sopó esa recursividad de tener los cantos ahí. También valorar mucho de algunos de los adoradores, sobre todo también en Cristo Rey, en Chía, sacar su cantoral aparte, en texto, imprimieron su cantoral, muy propio de la adoración nocturna, con cantos, muy católicos para adorar a nuestro Señor presente en la Eucaristía. También buscaron con los sacerdotes, entre ellos mismos, cómo organizar mejor la novena del Santo Patrono, porque no la conseguíamos por nuestra parte. Entonces, pues con nuestro párroco hagamos algo bien bonito, y entonces también la imprimieron y tenían como su material. Aquello de las oraciones preparatorias para la misa, cosas que no aparecen en el manual, pues entonces imprimámoslas bien bonitas, las vamos a laminar para que no se dañen, las distribuimos en el momento que hay que hacerlas para los que estén, y al final se la devuelven al que estaba encargado para hacerla.
catedral, por ejemplo, las cosas que eran fijas, como este esquema, un marco bien bonito que tenían, donde metían la hojita de cómo son los turnos de esta noche, y entonces ponían la hojita y se iba mirando a quién le correspondía entonces cada turno y qué parte del manual que yo tengo que preparar, tengo que poner allá delante de nuestro Señor y de mis hermanos adoradores. Entonces vean que son muchas experiencias que el Señor nos ha permitido ir recogiendo. Pero insisto, no son mostrarles esto no quiere decir que todas las secciones lo tienen que hacer, sino que por la invitación de Monseñor, de la Junta Diocesana, compartir con ustedes esta reflexión y poner en orden nuestra oración que hemos venido haciendo. Pero desde luego que yo sé que nuestro Señor y el Espíritu Santo sopla en todas partes, y ustedes tendrán también muchas cosas muy buenas que compartirnos. A mí me llena de alegría que ese trabajo que empezó aquí en la catedral, con la sección adoradora de allá, pues se ha ido como extendiendo a otras secciones que lo han asumido también. Y qué rico que el Señor así nos vaya poniendo a unos y a otros en esta comunión para adorarlo mejor. Entonces eso era lo que les quería compartir y no sé si alguno de ustedes tiene preguntas o apreciaciones o si a mí se me escapó decir alguna cosa, entonces por favor. Padre René, muy buenas noches y gracias por ese aporte que nos da tan maravilloso y tan enriquecedor. Yo que le quería a su merced preguntar algo, ¿qué sugerencia su merced nos da? Por ejemplo, pues yo tengo aquí, nosotros hemos llevado fielmente las 4 vigilias. Pues antes nosotros teníamos la misa, era a las 5 de la mañana, que estaba diseñada así las vigilias, los esquemas, pero ahora entonces es a las 6 de la mañana, entonces se ha visto que queda una hora como así en balde. Entonces su merced, ¿qué diría? Una lectura espiritual, pues a veces se reza el rosario, pero ya casi sobre el inicio de la misa. Pero entonces, pues nosotros, pues los de la Junta nos ocupamos es de organizar y todo, pero las personas que están ahí en la capilla, pues de pronto se quedan sin hacer nada, digo así. En los esquemas que yo les mostré, siempre íbamos con la Junta. Antes de la misa poníamos las oraciones preparatorias para la misa, ¿sí? Y ahí de para atrás ya mirábamos pues, qué era lo que podíamos organizar, ¿no? Entonces, para ese momento, pues un consejo que yo doy es pues poderse preparar para la Santa Misa, que es el culmen bellísimo de toda la vigilia, y pues si no hay que pensar, bueno, qué cosa me pongo a hacer para llenar el tiempo, sino cómo dispongo mi corazón, mi mente, mi cuerpo que ya está cansado también, para estar bien en la Santa Misa. Por eso yo pienso que las oraciones para preparar la Santa Misa pues serían muy oportunas. Bueno, padre, gracias. Bueno, Padre René, buenas noches. buenas noches. Pues darle las gracias por ese trabajo tan enriquecedor y tan excelente de los esquemas de vigilia. La verdad que desde el Consejo Diocesano hemos hecho un trabajo duro de difusión, además reconociendo el autor de este excelente trabajo. Y sí, las secciones, con las nuevas no hemos tenido ningún inconveniente, muy fácilmente lo han adoptado. Nos costó un poquito con las antiguas, pues vamos a iniciar un trabajo de verificación, cómo lo han ido llevando, pero sí ha sido, porque yo tuve la oportunidad de trabajar, de participar en la catedral en algunas vigilias antes de sus llegadas en el 2016, y luego ya cuando se organizaron los esquemas, la diferencia es abismal. La verdad que esos esquemas le dan una estructura, le dan orden y agilidad a una vigilia. Y yo siempre les digo, así no estén las personas encargadas, cualquier miembro de la sección
con la ayuda del esquema, está en capacidad de llevar el buen desarrollo de la vigilia completa. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, padre René. Viviana, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo me alegra verlo, padre? Sí, gracias. Padre, yo solamente tengo algo que siempre ha sido como inquietante a mi corazón porque pues estoy tratando de trabajar fuerte con lo que son los niños y los jóvenes y no he tenido como, será falta del Espíritu Santo o falta de oración mía para poder orientar ese momento de oración con los niños y con los jóvenes. De hecho, el domingo tenemos un retiro con unos jóvenes que vamos a tratar de que sigan fortaleciéndose en la oración nocturna, pero sí considero que me quedo corta y es algo que ellos mismos han manifestado en alguna oportunidad, que el esquema del manual sienten ellos que castra mucho ese sentir de querer ellos adorar de cierta forma. No ha sido fácil como hacerles comprender esa parte y pues a un niño también le es difícil pues ponerse a leer muchas veces las oraciones. Entonces no sé, padre, su merced, qué sugerencia podría darnos para niños y jóvenes. Gracias, Viviana. Como les comenté, sentíamos nosotros lo mismo allá en Cristo Rey y por eso siempre a ellos les dejábamos el primer turno y de hecho los estatutos piden que sea así, ¿no? El primer turno para los niños y para los jóvenes. Como les comenté, a ellos les gustaba mucho entonces cantar y la alabanza. Entonces no les dábamos nosotros que ustedes tienen que hacer las vísperas y el rosario, ¿sí? Sino lo asumíamos nosotros. Y particularmente para ellos, si era, por ejemplo, de los niños pequeñitos, pues como dice el mismo San Pablo, ¿no? Hay que ir primero con la leche materna y después con el alimento más sólido. Y entonces, pues obvio, no poníamos, a ustedes les corresponde una hora, hora y media de adoración, sino ustedes van a estar acá 20 minuticos, media hora que le van a ofrecer al Señor con cariño, incluso los poníamos algunos, tus intenciones en el papelito, vas a escribir entonces, vas a orar por tus papás, vas a orar por tus amigos, vas a decirle algo lindo a nuestro Señor en ese papelito. También previamente vamos a tener un regalo con el Señor, toda esa metodología que hay que buscar con ellos y desde luego no prolongar, y como misma dices, no hay que ponerles cargas como las que pudiéramos asumir nosotros, no ofrecer un trisagio, por ejemplo, sino ir llevando con pildoritas, digamos, de amor hasta nuestro Señor, con el testimonio nuestro también, podría decir así rápidamente. Ok, padre, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Padre, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Padre René. Yo creo que todo esto nos enriquece y enriquece espiritualmente a todos los adoradores, porque se ve que por la experiencia que ha tenido el Padre René en las diferentes parroquias donde ha habido secciones adoradoras, esto es para dar luces y para que verdaderamente pensemos en el servicio que hay que prestar de orientación a todos los demás adoradores. Esto nos va a ayudar porque esto es comunión con la iglesia. Estos esquemas son muy litúrgicos, son basados también en la liturgia de las horas y en la experiencia espiritual que se ha tenido en la iglesia. En todo caso, muchas gracias, Padre René, por toda esta orientación. Bien. Con mucho gusto, monseñor. Bueno, gracias. Sí, quiero pedir disculpas, no sé qué me sucedió hoy. Yo había probado abrir con Face y no pude abrir por Face esta reunión. Esperamos que para una próxima sí se pueda. En todo caso, gracias por la participación, gracias por este momento también de acogida, porque es
concluida a esta reunión. Bien, yo quiero invitarlos para que, como van a ser ya las 9, hagamos la oración final del manual de la página 237. Y así hacemos también la bendición, preparándonos también para el descanso de esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, Oh que te Dios, alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad, nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos haces hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, concebida, oh María Santísima. el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. Bueno, voy a dar la palabra a Sandra porque hoy se nos olvidó recordar las actividades que tienen previstas. Sandra nos puede informar. Buenas noches, Monseñor, y muchas gracias a estos directores espirituales que están siempre ahí orientándonos. Sí, Monseñor, pues como dijo Viviana que está programado el retiro, entonces es para pedirles oración para este retiro de ahorita del domingo 2 de febrero. Oremos, que nos unamos en oración por este retiro, pues que sea muy fructífero y para los jóvenes. Y también para decirles que el boletín se les va a enviar, ahorita se los envío, está pues referenciado al jubileo y a las indulgencias, así como todo alrededor del jubileo y las intenciones del Papa, y eso para que estén pendientes. Es lo que hay para febrero, Monseñor. Ya seguiremos en contacto con los meses que va llegando de las actividades de la oración nocturna colombiana. Bueno, muchas gracias. Bueno, también tenemos la vigilia en Radio María mañana, en la noche. Bien. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Gracias también por esa invitación. Bien, entonces, Dios mediante, nos volveremos a encontrar virtualmente dentro de 15 días. Bien. Bueno, a todos les deseo que tengan buena noche y buen descanso. Gracias. Feliz noche, Monseñor. Buenas noches. Gracias, Monseñor. Vicente, noche para todos. Muchas gracias. Padre René, gracias. David. Buenas noches. El poner en práctica lo que vimos. Amapola, escucha.